tema de No, la no, exposición. va a tener que constituir otro grupo. Profe, Está consulta genial. también. Sí. Yo también iba a preguntar lo mismo porque somos dos, o sea, yo estoy con un compañero nomás, y quería preguntar si se podía hacer de a dos, porque no conocemos a otras personas, digamos, para hacer el trabajo, y como ya venimos trabajando, si no es muy... No, el tema es el siguiente. Me doy cuenta que no todos tal vez están interesados en participar porque la clase anterior ya me preguntaron si era obligatorio participar. Entonces, nunca se dio antes esto. En los años anteriores siempre todos participaron, pero puede ser también bueno, que algunos no quieran o que se formen grupos más reducidos. La cuestión es que ya no queda mucho tiempo. Deberían ya formarse los grupos y elegir los temas. Los temas puede ser cualquiera de las unidades del programa. O dentro de una unidad, una parte de la unidad. Tampoco tiene que ser todo. Si hay interesados, escríbanmelo al correo y lo terminamos de organizar. Profe, la fecha de la entrega del práctico, ¿cuándo sería? ¿Ya hay fecha o no? El último práctico que yo le subí ya venció la fecha. No, sería, esta jornada de alumno, digamos. Claro, la jornada de alumnos, yo la clase pasada le dije para 2 semanas, o sea, ya pasó una, otra. Tal vez eso sea poco, evidentemente, si ni siquiera han formado grupos. Podría ser de acá a 2 semanas, es decir, no el siguiente miércoles, sino el otro. Después ya viene el parcial, o sea, no quiero que se mezclen, o sea, si bien cada tema que ustedes elijan y lo estudien ya es para el parcial, de todas maneras, preferible no mezclar. No sé si hablaron ayer con la doctora Gómez Carelli de este tema, de esta jornada. No hubo clase, profe, creo. O al menos yo no recibí ningún link. Qué raro. ¿No le mandó un correo, nada? Lo mismo yo, profe, tampoco recibí Ah, ningún correo ni nada, nada. ahora me doy cuenta. La clase pasada alguien me preguntó respecto de si iba a haber clases. Y yo dije que sí, que creía que no había ningún problema porque las clases eran a la mañana y las mesas a la tarde. Recién ahora me doy cuenta de que cuando hay mesas suspenden las actividades de la facultad para todas las materias involucradas en las mesas de ese día. Así que por eso que no hubo clase, porque hubo examen de Derecho del Trabajo 2. Bueno, igualmente en los plazos del programa estamos bien, por eso decidimos hacer la jornada con la doctora, porque no nos interfiere en el desarrollo del programa. ¿Les parece a ustedes hacerla dentro de 2 miércoles? Hay 46 participantes ahora, yo soy uno, o sea que hay 45 alumnos. Ya es un número suficiente para formar 7, 8 grupos y que el próximo miércoles sea, no dentro de 2 miércoles sea la jornada. ¿Les parece o no? Ahí preguntan en el chat, ¿sería miércoles 2, dicen? ¿Sería miércoles 2 el Voy a 6? mirar el calendario. Sí,
sería miércoles 2. Sí, no habría drama, aparentemente. Sí, el tema es que haya suficientes interesados. Mínimo tienen que haber 5 grupos. Profe, perdón, ahí también en el grupo pone una compañera, un compañero si puede explicar porque no entiende bien cómo es la temática de la jornada. Las jornadas de alumnos se hacen desde hace 4 años. No recuerdo bien si este va a ser el 4º o el 5º ya. Creo que el 4º. De la siguiente manera, es decir, los alumnos eligen voluntariamente un tema, si nunca se impuso un tema, de cualquiera de los puntos del programa de la materia. Normalmente los más elegidos tienen que ver con sindicato, con conflicto colectivo, con seguridad social. Entonces toman un punto del programa, lo investigan y lo presentan. Presentarlo significa explicar los conceptos teóricos elementales para entender el tema y después agregarle a eso una investigación que se haya hecho en forma práctica, digamos, para que el trabajo no sea simplemente que ustedes den una clase. Entonces, la investigación práctica consiste en agregarle contenido que pueden sacar de internet, agregarle contenido de entrevistas directas con protagonistas. Los protagonistas pueden ser personal que trabaja en la Secretaría del Trabajo de la Provincia de Corrientes o en la Dirección Provincial del Trabajo del Chaco, o dirigentes de sindicatos, o delegados gremiales, o simples trabajadores de una empresa, sobre el punto que hayan elegido. Entonces, si eligen salud del trabajador, también puede ser, hubo años en que se han hecho entrevistas a personal que trabaja en las ART, o las asociaciones de riesgo del trabajo, o en delegaciones del Ministerio del Trabajo de la Nación, que hay en Corrientes, hay en Resistencia también, por el tema de la salud del trabajador. Bueno, respecto de que hay algunos que tienen parcial ese día, como me escribe acá Cantero, bueno, obviamente esto es, siempre participaron todos, aún en todos los años siempre hubo alguna coincidencia con parciales o con lo que fuere, pero siempre han participado todos. Ahora no le veo inconveniente si hay gente que prefiere no participar que no lo haga. Siempre se tuvo en cuenta para la valoración final de la nota cómo han trabajado en la jornada. Todos los años se ha hecho, incluso el año pasado con cuarentena, o sea que la investigación, cuando no se pudieron hacer la entrevista en forma presencial, se hicieron telefónicamente, pero siempre se amañaron los alumnos para hacerla. Entonces, basta que haya mínimo de 30 interesados, 6 grupos de 5, o también puede ser de menos, y es una experiencia interesante porque aparte le permite a ustedes sumarle a esta materia cosas que han visto en otras materias de cómo se hace trabajo de campo, cómo se hace investigación, cómo se presenta un trabajo, que es algo que, bueno, que después van a tener que hacer cuando hagan sus tesinas o sus tesis. No sé, ¿qué otra inquietud tienen? Las unidades, algunas son tan amplias que pueden, aunque tomen la misma unidad, pueden hablar de cosas distintas los grupos. Es decir, no necesariamente se chocan en lo que van a exponer, porque pueden hablar de distintos puntos de vista de los temas. Por ejemplo, seguridad social, que es algo que todavía no se ha dado y que entra en el segundo parcial. Entonces, el que tome ese tema ya lo está estudiando para el parcial también. Bueno, seguridad social es muy amplio. Entonces,
uno puede tomar un programa de seguridad social y otro grupo toma otro programa, o uno toma el riesgo del trabajo para las personas que están ocupadas y otro toma el problema de la salud para las personas desocupadas, y bueno, entonces pueden hablar de cosas distintas, aunque la temática sea la misma. Conflictos colectivos de trabajo, que también va a entrar en el parcial, también es un tema interesante investigar, porque se puede hacer búsqueda de internet y sumarle las voces de los protagonistas, ¿no? Es decir, no hay sindicato que esté en la provincia que en algún momento no haya estado en conflicto colectivo o en negociación. Vamos a ponerle plazos a esto. Yo diría que formen los grupos y elijan tema. No, acá me pregunta si hay que presentar por escrito y exponer. Hay que exponer. Es decir, se va a elegir alguna plataforma que no tenga corte, puede ser la de Google Meet, y ahí empieza un grupo, una cantidad de tiempo, vamos a suponer 15 minutos, y en esos 15 minutos desarrolla toda la exposición de lo que han investigado. Profe, consulta. Sí. ¿Se va a subir las pautas de esta exposición al foro? ¿Los criterios a tener en cuenta para investigar los temas? Sí, pero es básicamente lo que ya le estoy diciendo, es decir, hay libertad no es que está reglamentado de una forma X. Claro, pero para no desviarse tanto de los temas, bueno, digamos. Para tener una idea estaría bueno por las dudas. Perfecto. Pero ya le digo, lo importante es comenzar, es decir, elegir un tema y empezar a investigarlo. Una parte del tiempo, ya lo voy a poner ahí en el foro, pero una parte del tiempo es explicar en qué consiste teóricamente el tema. Entonces, por ejemplo, el que elija seguridad social, si va a aplicar un programa cualquiera, por ejemplo, la asignación universal por hijo, tiene que explicar qué es la asignación universal, le puede agregar cómo se la obtiene, qué requisitos hay que cumplir, para quiénes está destinada y qué modificación ha sufrido a lo largo del tiempo. El IFE, que existió el año pasado a raíz de la pandemia. Bueno, cualquiera. ¿Me entienden? Siempre van a tener que explicarlo y agregarle a eso alguna investigación por fuera de lo que sea lo que pueda encontrarse en un libro. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Bueno, bueno, vamos a continuar con la clase de la unidad 7 que estuvimos desarrollando ya en la clase anterior. Y quiero hacer acá una aclaración extra, no una aclaración, sino un planteo extra a lo que venimos hablando, que es que ustedes necesitan sí o sí, para asimilar mejor en qué consiste el tema de la unidad, ir a hacer un seguimiento, no le diría diario, pero por lo menos semanal, de los acontecimientos sindicales que ocurren en el país. Si no hay opciones en la provincia, alguno que ocurra en el país que sea trascendente. Todas las semanas toda la semana pasa algo y distintos medios periodísticos lo reflejan. Y es muy importante saber cómo se está produciendo un conflicto colectivo, aunque la prensa no siempre refleja las cuestiones jurídicas que están presentes en un conflicto colectivo, y esta es una materia jurídica, digamos, de derecho.
de todas maneras nos permiten ver un poquito mejor cómo se aplican la legislación que estudiamos acá a los conflictos reales que existen. Entonces, por ejemplo, le voy a compartir pantalla, le voy a mostrar algo que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con la realidad actual de la pandemia, pero que esa realidad de la pandemia terminó originando un conflicto colectivo de trabajo. Acá les comparto una noticia que está fechada 19 de mayo, o sea, hoy. Dice, paro de marítimos y gestiones para conseguir vacunas. El aumento de casos y muertes genera preocupación en sectores públicos, gremiales y empresariales que reclamarán ante el Ministerio de Salud que se incluya a la pesca como actividad estratégica para acelerar la vacunación. A raíz de eso, los gremios marítimos declararon paro de 48 horas. O sea, una cuestión aparentemente ajena a la problemática obrero-patronal, sin embargo, ha incidido de forma tal que ha terminado generando un conflicto colectivo de trabajo. Esto es, creo que en Comodoro Rivadavia. Bueno, este tipo de noticias ustedes lo van a ver diariamente si se dedican a seguir, no digo todos los diarios, pero 2 o 3 de los más importantes, o portales, y van a encontrar que ocurren en nuestras provincias acá del Nordeste y también en la Nación. Entonces, cuando uno lee la noticia, habiendo estudiado algunas de las cuestiones que ya estamos estudiando de la clase anterior, empezamos a entender un poquito mejor en qué consiste esto de adoptar medidas de fuerza, en qué consiste la legislación que hay sobre conciliación obligatoria, y nos ayuda a entender mejor el tema, y además porque obviamente todo lo que estudiamos, lo estudiamos para ligarlo a estas cuestiones prácticas, sino la mera teoría no es acá lo más relevante. Entonces, tenemos ese conflicto. Yo le voy a mostrar otro ahora, que es un conflicto viejo. Choferes despedidos de ERSA piden reincorporación y denuncian complicidad de la UTA con la empresa. Les muestro esta noticia que es vieja, esto ya no tiene ninguna actualidad, pero para que ustedes vean lo siguiente. En la clase anterior hablamos de que había conflictos que denominábamos típicos, que son los que enfrentan al sector trabajador con el sector empleador. Y después estaban los conflictos que llamábamos atípicos o impropios, y dentro de esos conflictos atípicos teníamos los conflictos intrasindicales, o sea que ocurren al interior de una asociación sindical, y los conflictos intersindicales, es decir, los que enfrentan a 2 organizaciones sindicales. En este caso, hay un despido de trabajadores de una de las empresas de transporte que está presente en Corrientes y en el Chaco, en otras provincias del país también, porque estos trabajadores se habían afiliado a un sindicato que se llama UCRA. Se habían desafiliado de la UTA y se habían afiliado a un sindicato que se llama UCRA. Y en el transcurso de su batalla, digamos, por el reconocimiento de ese sindicato y por cuestiones gremiales internas, son despedidos, y ellos, los despedidos, organizan una medida de acción. Dice acá, 7 ex empleados que se encuentran apostados frente a los galpones de ERSA. Es decir, no dice que están cortando el acceso, pero están manifestándose en frente de la empresa. Estos trabajadores despedidos, en ese momento, denunciaban a la empresa y denunciaban al sindicato de la UTA. Es decir, ellos estaban en un sindicato chiquito que se llama UCRA y denunciaban a la UTA. ¿Por qué? Porque según ellos, la UTA impedía que los reconozcan como tales,
y a la vez, para no tener disidencias internas dentro de los choferes, denunciaban que la UTA misma promovía que la empresa los despidiera. Entonces ahí tienen ustedes un conflicto que es en parte con la empresa y en parte contra otra entidad sindical. Bueno, esto también es bastante común en la realidad, y ustedes lo pueden ver si siguen los medios de prensa, lo van a ver bastante seguido. Yo ya les he mencionado varias veces los conflictos que hay entre la UOCRA, es decir, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, y los sindicatos petroleros, porque algunas empresas petroleras, para un sector de sus trabajadores, a fin de pagar menos salario y tener más ventajas, le aplica el convenio de construcción en vez de aplicarle el convenio petrolero, y encuadra a los trabajadores dentro de la actividad sindical de la construcción. Cuando eso ocurre, las entidades, las asociaciones sindicales que representan a los petroleros, a veces han entrado en conflicto porque hay muchas cuestiones en juego en la representación de los trabajadores. Entre esas cuestiones que están en juego es quién obtiene la cuota sindical, es decir, el dinero de los que aportan los afiliados, y entre otras cuestiones. Entonces eso ha dado lugar a fuertes enfrentamientos entre esos sindicatos. También ha ocurrido, y ustedes ya lo habrán visto, lo habrán escuchado, conflictos que tienen la participación de camioneros por el encuadramiento de los trabajadores. Y muchas veces ese conflicto que tienen contra otro sindicato, normalmente camioneros se enfrenta con el sindicato de empleados de comercio, también se traslada a un conflicto con el empleador, porque en definitiva el empleador es el que retiene la cuota sindical que después manda a comercio, etc. Bueno, en unos minutos me voy a quedar sin tiempo, parece, 8 minutos. Bueno, entonces, acá nosotros ya hemos visto en la clase anterior que era conflicto de interés, que era conflicto de derecho, que era conflicto individual, plurindividual, colectivo. Lo más relevante de recordar de eso que ya vimos es que el conflicto va a ser colectivo cuando la solución para ese conflicto involucre a todos los trabajadores de la actividad o de la profesión o del oficio que se trate. Es decir, no puede haber para un conflicto colectivo una solución individual. O solución individual sería que el empleador, vamos a suponer que el conflicto es por aumento de salario, que la empresa le aumente a Juan González el sueldo. No. Cuando el conflicto es colectivo y se va a obtener una solución colectiva, eso va a involucrar a todos los trabajadores de la actividad de que se trate. Por ejemplo, va a ser una escala que después va a ser obligatoria, erga omnes, es decir, con efecto contra todos, para todos, los empleadores y los trabajadores de esa actividad. Eso ya nos dice que el conflicto es colectivo. Si en cambio la solución es para Juan González o solo para los trabajadores de el supermercado X que estaba en conflicto, ese va a ser un conflicto de mucha gente, es decir, plurindividual, pero no un conflicto colectivo de trabajo. Bueno, eso es lo que ya habíamos visto. Y les recuerdo también que habíamos dicho que el conflicto de interés es cuando la asociación sindical o la parte empleadora tiene como objetivo modificar alguna norma que ya existe o crear una nueva en el caso de que no exista. En cambio, el conflicto de derecho es el conflicto en el cual alguna de las dos partes trata de hacer cumplir una norma que ya existe pero que no se está cumpliendo, o porque hay una diferencia de cómo debe ser interpretada esa norma que ya existe. Entonces,
Uno tiene que ver con normas que ya existen y otro con normas que se pretende que existan. Todas las actualizaciones salariales implican crear una norma nueva. Es decir, al crear una escala salarial nueva, está creando una norma que dice que a partir de tal fecha los salarios van a ser de tal o tal importe. Eso ya es una norma nueva. Por eso son conflictos de interés. ¿Y qué habíamos visto relacionado con esto? Habíamos visto que para los conflictos de interés había una norma específica que se suma a las otras normas que ya hemos mencionado en unidades anteriores, que es propia del derecho colectivo del trabajo y que es la ley sobre conciliación obligatoria. Vamos a compartir nuevamente la pantalla para mostrar esta ley, la 14786, que está referida a conflictos colectivos del trabajo, y ya empieza diciendo que los conflictos de intereses se sustancian conforme a las disposiciones de la presente ley. Esta es una de las normas específicas del derecho colectivo del trabajo, pero no es la única que tiene que ver con el tema. También mencionamos, pero solo de nombre, no las hemos visto, a la que vamos a desarrollar en la clase de hoy, que es la ley 25877, porque esa norma que contiene en distintos artículos, capítulos de la ley, contiene temas para distintos aspectos del mundo laboral, en un artículo contiene una normativa fundamental y que ustedes tienen que aprender sí o sí, porque es la única norma que regula de alguna forma el derecho de huelga en la República Argentina. Entonces, perdón, Perdón, que quiero profe, ver el tiempo. Sí, ¿qué número de ley era? 25877. ¿Y la de conciliación obligatoria, profe? ¿Cómo? Perdón, ¿La de porque... conciliación obligatoria, disculpe? No, esa es 14786. Claro, esa. 14786, gracias. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros en la unidad anterior y en la clase anterior yo les mencioné que en la forma de abordar un problema práctico cualquiera sea, en esta materia, es en función de la pirámide normativa que nos va dando las distintas pautas que van a formar nuestro arsenal teórico para enfrentar ese problema práctico. Entonces siempre partimos para analizar una cuestión de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces yo les mencioné en la clase anterior, miramos, bueno, si decimos que partimos en la Constitución Nacional, casi siempre va a ser, en nuestra materia, casi siempre va a ser que partimos del artículo 14 bis. 14 bis, segundo párrafo, dice que queda garantizado a los gremios recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Después vimos dos ejemplos de tratados internacionales de derechos humanos que contienen aspectos relacionados al derecho de huelga, y así fuimos bajamos un peldaño a la legislación, y ahora, bajando ese peldaño a la norma que denominamos ley, vamos a hablar de la ley 25877. Entonces, la Constitución nos dice, 14 bis, que los gremios tienen garantizado el derecho de huelga. Nada más. Es decir, no nos define qué es la huelga, ni nos dice cómo se puede llevar a cabo la huelga. Lo único que dice es que los gremios tienen garantizado el derecho de huelga. Bajamos este escalón a la 25877. Régimen laboral
25877. Esta ley deroga varias leyes y modifica otras y toca distintos temas que tienen que ver con el mundo laboral. Fíjense que acá, por ejemplo, dice ordenamiento del régimen laboral, derecho individual del trabajo, periodo de prueba, extinción del contrato de trabajo, preaviso, promoción del empleo, derecho colectivo del trabajo, negociación colectiva, procedimiento de la negociación colectiva. Todos esos temas están en esta ley. O sea, es una ley importante porque abarca numerosos aspectos de la